Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Bienvenidos, queridos oyentes, a este nuevo programa de estudio de la palabra de Dios en este día. Vamos a darle gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder reunirnos a estudiar el mensaje glorioso de su palabra. Incline su rostro y oremos a nuestro Creador. Amado Dios y Padre nuestro, bendecimos tu nombre eternamente y para siempre. Tú eres digno de toda gloria, honra y honor. Tú eres el Creador de todas las cosas, el Santo de Israel, el Dueño y Señor de la vida. A ti venimos en esta mañana y con un corazón agradecido te damos la gloria, la honra y el honor y las gracias por darnos la vida y la existencia en este mundo. También venimos delante de ti, Señor, para pedirte que abras nuestra mente y nos permitas atesorar el estudio de tu palabra en nuestra vida. Nos permitas vivir de acuerdo a ella, reflejar a Cristo en este mundo y me permitas, Padre Santo, con las palabras que yo enseñe en este día, traer luz, traer salvación, Señor, a todos aquellos que no conocen de tu Hijo Jesucristo, y a los que ya te conocen, reafirmar la fe para que vivan confiados en tu obra y vivan para tu gloria en este mundo. Gracias, Padre, por escuchar esta oración. Colocamos pues esta enseñanza en tus manos y nuestras vidas delante de ti, porque solo tú nos puedes guardar y solo tú nos puedes instruir. Gracias por escucharnos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguimos adelante con nuestro estudio consecutivo de la primera carta del apóstol Juan. Estamos estudiando el capítulo 5. Ya hemos considerado los primeros 12 versículos de este capítulo. Hoy, por la gracia de Dios, damos inicio al estudio de los versículos 13 al 21. Así es que abran su Biblia en Primera de Juan capítulo 5 y leamos los versículos 13 al 21 para tener un contexto de lo que vamos a estudiar en el día de hoy y a través de estos próximos estudios. Dice así Primera de Juan capítulo 5 versículos 13 al 21. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Como les dije, en esta sección que hemos leído, el apóstol Juan concluye su carta enseñándonos 5 certezas cristianas y una advertencia que se constituye en una maravillosa culminación de todas las cosas que el apóstol Juan escribió en toda su carta. Veamos entonces la primera de las 5 certezas cristianas que Juan nos revela en este pasaje que hemos leído en el día de hoy. Vamos a considerar en el día de hoy el versículo 13. Dice así: Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.
Vemos entonces en este versículo 13 la primera certeza cristiana. Y esa primera certeza cristiana es la seguridad de la vida eterna para el creyente en Cristo. Juan escribió su evangelio para que los incrédulos llegaran a la fe y tuviesen vida eterna, tal como lo escribió en Juan capítulo 20, verso 31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que Juan escribió el evangelio para que los incrédulos llegaran a la fe y tuvieran vida eterna, tal como leímos en el texto. Y Juan escribió esta primera carta para dar a los creyentes, a los que ya han confiado en Cristo, la certeza o seguridad de que poseían vida eterna. Una de las cosas que más necesitan los que han creído en el nombre de Cristo es estar seguros de lo que han recibido y tienen en Jesucristo. En otras palabras, Juan quiere que estemos seguros de nuestra salvación. La seguridad de la salvación es una de las doctrinas fundamentales de la obra de Cristo en favor del pecador arrepentido que ha puesto su confianza en Él. Si el creyente en Cristo no tiene seguridad de su salvación, no puede tener paz en su corazón y estará en zozobra de inseguridad constante en su alma, porque siempre creerá que su seguridad de salvación depende de su proceder y no de la obra perfecta del Señor. Nuestra salvación, en últimas, queridos oyentes, no depende de nosotros, depende de la obra de Cristo a nuestro favor. Es la fe en su vida y obra perfecta la que nos justifica delante de Dios y no nuestras obras. El versículo 13 inicia diciendo: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. O sea que lo que nos indica este pasaje es que Él escribe su carta para que tuviéramos la certeza de que como creyentes en el nombre de Cristo tenemos la vida eterna. Pero, amable oyente, yo no puedo estar seguro de que tengo vida eterna solo porque digo creer en Cristo como mi Señor y Salvador. Si bien es cierto, tengo que testificar que he creído en Cristo como mi Señor y Salvador, lo que realmente hace que yo evidencie que soy un hijo de Dios o que he creído realmente en Cristo serán los hechos de mi fe, es decir, los hechos que evidenciarán lo que yo profeso con mis labios. El que realmente ha creído en Jesucristo evidenciará con sus hechos la fe que profesa con sus labios a la gente. ¿Qué fue lo que Juan escribió para que sepamos que tenemos vida eterna? Examinemos, amables oyentes, 11 cosas que escribió Juan en su carta que deben ser evidentes en nuestra vida para estar seguros de que tenemos la vida eterna, es decir, la seguridad de nuestra salvación. Esta la encontramos en 1 de Juan, capítulo 1, versículos 6 al 7. Dice así la palabra de Dios: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Así es que la primera evidencia de que realmente tenemos vida eterna, de que realmente Cristo es nuestro Señor y Salvador, es que andamos en luz y tenemos comunión con nuestros hermanos. Si tú dices creer en Cristo y no andas en luz, es decir, si no has dejado el pecado y no tienes comunión con sus hermanos, estás mintiendo. Pero por el contrario, si tú comienzas a aborrecer el pecado, es decir, a aborrecer las tinieblas y a tener comunión con sus hermanos, es decir, con los creyentes, con los que profesan lo mismo, con los que leen la Biblia, con los que oran y aman a Jesucristo, eso evidenciará que eres realmente un hijo de Dios,
comenzarás a congregarte, comenzarás a aborrecer el pecado y a amar la verdad. Eso evidenciará que andas en luz porque tienes comunión con tus hermanos. Y la segunda evidencia la encontramos en 1 de Juan capítulo 1, versículos 8 al 9. Dice así la palabra de Dios: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La segunda evidencia de una persona que realmente ha creído en Cristo, de una persona que tiene seguridad de salvación, es que reconoce que aún no es perfecto moralmente y por lo tanto reconoce que peca y por tanto confiesa sus pecados a Dios para recibir perdón y limpieza y restaurar así la comunión con Dios y sus hermanos. Una de las evidencias de que uno es hijo de Dios es que reconoce que todavía es pecador, que cae, que no es moralmente perfecto, que tiene que arrepentirse de sus pecados y con humildad y con vergüenza confesarlos delante de Dios y pedir su perdón, y así recibir ese perdón y esa limpieza para restaurar nuestra comunión con nuestro Creador y con nuestros hermanos a los cuales hemos ofendido. Por eso el texto dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hay cristianos que se creen muy santos y muy superespirituales y creen que no son pecadores después de que creyeron en Cristo. Eso es falso. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por el contrario, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, si reconocemos con humildad que ofendemos a Dios, que caemos, que todavía no somos perfectos, que estamos en un proceso de santificación, entonces el Señor nos llevará a arrepentirnos, a reconocer nuestras faltas y a pedir perdón, y entonces recibiremos la limpieza de nuestro Señor por confesar nuestra maldad y humillarnos delante de Él. Y la tercera evidencia la encontramos en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 4. Dice así la palabra de Dios: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. La tercera evidencia de que una persona ha confiado en Cristo, de que tiene vida eterna, de que tiene seguridad de salvación, es que comienza a poner en práctica los mandamientos de Dios. El texto dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El Hijo de Dios, el que ha creído en Cristo, comienza a tener por norma de fe y conducta la ley moral de Dios, a tener por norma de fe y conducta su bendita palabra. El texto dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice yo soy creyente en Cristo, yo tengo comunión con Él, pero no guarda lo que Él nos manda, es un mentiroso. La verdad no está en nosotros. Así que lo que evidenciará en tercer lugar que somos hijos de Dios, que realmente hemos confiado en Cristo, que realmente somos hijos de Dios y tenemos seguridad de salvación, es que comenzamos a vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Y la cuarta evidencia la encontramos en 1 de Juan 2:9. Dice así 1 de Juan 2:9: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. La palabra de Dios es clara aquí. La cuarta evidencia de una persona que ha creído en Cristo es que ama a su hermano, aunque su hermano le haya hecho mal, aunque su hermano no lo haya tratado de la mejor manera. El Hijo de Dios, el que ha confiado en Cristo, le ama, le perdona. Por eso el texto dice: el que dice que está en la luz, es decir, en Jesucristo, en su obra salvadora, gozando de la vida eterna que Él nos da, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas.
Así que lo que evidenciará que somos hijos de Dios, que hemos confiado en Cristo, en esta cuarta evidencia, es que amamos a nuestros hermanos, aunque nuestros hermanos nos hagan mal. Aunque nuestros hermanos no nos traten de la mejor manera, nosotros les seguimos amando y orando por ellos. Eso evidenciará que el carácter de Cristo está en nosotros, porque así Cristo amó aún a sus enemigos. Oró por ellos cuando lo insultaban y cuando se burlaban de él estando en la cruz. Y la quinta evidencia de que una persona ha creído en Cristo, de que una persona es salva y tiene seguridad de su salvación, la encontramos en 1 de Juan 2:15. ¿Qué dice 1 de Juan 2:15? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, esta quinta evidencia de que una persona ha confiado en Cristo y tiene vida eterna es que no ama al mundo. Su corazón no está centrado en las cosas de este mundo. Su corazón empieza a despegarse del amor a las cosas de este mundo. Vive en este mundo como un peregrino y como un extranjero. Vive en este mundo no con la ilusión puesta en las cosas de acá, sino con la mirada puesta en la patria celestial. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, dice el apóstol, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea que si yo digo creer en Cristo y tengo amor por las cosas de este mundo, el amor del Padre no está en mí. Por el contrario, si el amor del Padre está en mí, el amor por este mundo comienza a desaparecer y comienzo a invertir mis prioridades, a poner el amor del Padre y el amor a sus cosas en primer lugar y a desechar aquello en lo cual yo estaba centrado antes de conocer al Señor. Pidámosle a Dios que nos dé su gracia para poder no amar este mundo, sino vivir de acuerdo a su perfecta y santa voluntad en esta tierra. Y la sexta evidencia que muestra que somos hijos de Dios, que realmente hemos confiado en Cristo, la encontramos en 1 de Juan 2:29. Dice así la palabra de Dios: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Dios. Aquí entonces encontramos la sexta evidencia de una persona que realmente ha confiado en Cristo, y es que hace justicia. El texto dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Dios. Es decir, obra correctamente, rechaza el pecado y procura andar en rectitud en todas las cosas que hace en este mundo. Y cuando se equivoca y cuando hace cosas indebidas, le duele en su corazón, pide perdón y se reconcilia con Dios y Dios le limpia y procura enmendar el error. Es decir, obrar correctamente, hace justicia, porque todo aquel que hace justicia es nacido de Dios. Y la séptima evidencia de que una persona es nacida de Dios la encontramos en 1 de Juan, capítulo 3, versículos 14 al 18. Dice así la palabra de Dios: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Entonces, esta séptima evidencia es que una persona que ha creído realmente en Cristo ama a sus hermanos con hechos concretos. Es decir, no simplemente de palabras. El texto dice: si yo veo a mi hermano tener necesidad y cierro contra él mi corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en mí? Así es que una persona que ha confiado realmente en Cristo está dispuesto a ayudar a su hermano,
tanto de manera económica o física, como de manera espiritual, se ha caído, a restaurarlo para que venga a la comunión con Dios, a edificarlo, a instruirlo y a llevarlo por la senda de rectitud para que ame y sirva al Señor. Así es que uno que ha creído realmente en Cristo ama a su hermano con hechos concretos, evidencia que realmente en su corazón hay amor y da como Cristo se dio por nosotros. Y la octava evidencia que mostrará que somos hijos de Dios la encontramos en 1 de Juan capítulo 4 versículo 1. Dice así la palabra de Dios: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así es que la octava evidencia que mostrará que somos hijos de Dios, que tenemos vida eterna, es que esa persona no cree a todo aquel que habla de Dios. El Hijo de Dios siempre probará por la misma palabra las cosas que le enseñan. No come entero, sino que a través de la misma Escritura probará las enseñanzas de aquellos que le enseñan la palabra y que le muestran la verdad. Por eso el texto dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El verdadero Hijo de Dios entonces vive de acuerdo a la palabra de Dios y toda enseñanza la pasa por el cernidor de la palabra de Dios. Y la novena evidencia de que una persona ha creído en Cristo la encontramos en 1 de Juan capítulo 4 versículos 7 al 8. Dice así la palabra de Dios: Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y la novena evidencia de que una persona ha confiado en Cristo es que ama a su hermano porque él entiende que Dios es amor. Y que si él ha creído en Cristo, entonces de su vida debe emanar el amor que Dios ha puesto en su corazón. La décima evidencia de que una persona es nacida de Dios, que tiene vida eterna, que tiene seguridad de salvación, la encontramos en 1 de Juan 4:18. Dice así la palabra de Dios: En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así que la décima evidencia de que una persona tiene salvación, de que tiene vida eterna, es que no tiene temor a la muerte, ni a enfrentar la vida, ni las circunstancias que vengan a su vida. Porque en el amor no hay temor, es decir, en Cristo no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Así es que el que ama a Cristo y el que ha creído en Cristo no teme a la muerte, ni teme a enfrentar la vida, porque Cristo está con él y él le da las fuerzas y lo que necesita para enfrentar las cosas en este mundo, amables oyentes. Y la 11ª evidencia de que una persona ha creído y ha confiado en Cristo y tiene seguridad de su salvación la encontramos en 1 de Juan capítulo 5 versículos 4 al 5. Dice así la palabra de Dios: Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Así que esta es la última evidencia en esta carta de una persona que realmente ha confiado en Cristo, de que tiene salvación, y es que el que ha confiado en Cristo vence al mundo, no se deja seducir, no lo ama, sino que ama a Dios por encima de las cosas de este mundo. Por eso dice: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si hemos creído en Cristo realmente, venceremos al mundo y sus tentaciones y sus seducciones, y siempre viviremos para su gloria. Alabemos el nombre de nuestro Dios. Démosle gracias porque Él ha dejado claro en su palabra cómo evidenciar, cómo mirar si realmente hemos confiado en nuestro glorioso y Señor Salvador Jesucristo. Ven hoy a Jesús y confía en Él.
Y entonces en su vida se evidenciarán todas estas cosas que hemos estudiado en el día de hoy. Señor, salva a muchos en esta ciudad, en este departamento, en esta nación, en este mundo que tanto necesitan de tu obra salvadora. Solo tú lo puedes hacer, Padre Santo. Por eso venimos a ti en esta mañana y por eso predicamos en este medio de comunicación el mensaje glorioso de tu salvación. Sálvalos, Señor, para que puedan venir a los pies de la cruz y ser limpios de sus pecados y obtener un nuevo corazón y la vida eterna. Te lo pido en el nombre de Jesús con acción de gracias. Amén. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.